Bien, como les decía, vamos a ver el tema de control de versiones y trabajo descentralizado. La clase de hoy vamos a ver un poquito de historia al principio y cómo llegar al control de versiones que se usa hoy en día principalmente con Git. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, la historia del contexto, o sea, vamos a ver por qué surgen los sistemas centralizados de control de versiones, para qué se usan, y después cómo eso va evolucionando a un sistema distribuido. Después vamos a ver específicamente Git, que es, como les decía también, la principal herramienta de control de versiones que se usa hoy en día. Aproximadamente el 90% de los proyectos de software libre se trabaja con Git, incluso los de software privativo, o incluso Git se puede usar, es un sistema de control de versiones, de archivos de texto, ¿no? Entonces, en realidad se puede usar para un montón de cosas y no solo para desarrollo de software. ¿Ustedes me escuchan bien? Esperen, ¿Está bien ahí o no? Ahí se escucha mejor. Ahí mejor, ¿no? No sé, no sé qué micrófono estoy usando por eso. A ver, ahí está. Bueno, espero que se escuche bien. Y bien, entonces vamos a ver Git, que es la herramienta que se usa para el control de versiones, que insisto, se puede usar no solo para desarrollo de software, para también controlar versiones de cualquier tipo de archivo de texto. Y después vamos a analizar el tema de las forjas, que sería el lugar a donde se manda el código, que puede ser un lugar que tengan ustedes autoalojado o una forja pública como GitHub, GitLab y demás. Y por último, vamos a ver cómo se trabaja de manera asíncrona. Como les decía, esto lo van a tener que aplicar en el en el laboratorio, perdón, del 4, de la unidad 4. Y así que tengan en cuenta, si no prestan atención ahora, por lo menos de mirar el videito. Entonces, cuando se empieza a desarrollar el software de manera grupal, nos encontramos obviamente con un montón de dificultades. Ustedes imagínense, estamos haciendo un programa complejo, ¿sí?, entre varias personas. Obviamente, si un programa simple lo puede hacer una persona o se pueden dividir las tareas fácilmente, ¿no? Pero cuando tenemos ya el desarrollo de un software más complejo entre varias personas que están distribuidas, incluso no todas en el mismo sitio, ¿qué empieza a pasar? Bueno, empiezan a aparecer colisiones, ¿no? Dos personas editan el mismo archivo a la vez, pérdida de histórico, ¿no? Entonces, ¿quién cambió qué? ¿Cuándo? ¿Por qué lo cambió? ¿Qué pasa si yo quiero recuperar eso? ¿Sí? La sincronización de todo el software que tienen todos los que están trabajando en el desarrollo, ¿no? Ahí, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿cuál es el código válido? ¿Sí? ¿Cuál es el código que corre, que ejecuta, que compila, perdón, que está haciendo bien lo que hay que hacer? ¿Sí? Y por último, la reversibilidad, como les decía, o sea, si no tengo historia, no puedo volver atrás, ¿sí? Pero muchas veces voy a intentar volver a un estado anterior estable. ¿Sí? Entonces, todos estos son desafíos que la herramienta que utilicemos para el desarrollo grupal tiene que subsanar, ¿no? El tema de que dos personas editen lo mismo a la vez, que quede registrado quién lo editó y por qué, y que se sincronice eso entre todos los que están participando en el desarrollo y que se pueda volver a una versión anterior. Esto, obviamente, si están todos en el mismo lugar y a la misma hora, bueno, hay cosas que se podrían hacer simplemente mirándose a la cara y preguntándose, ¿no? Pero piensen ustedes que la mayoría del desarrollo de software libre se hace por equipos distribuidos, ¿sí? Incluso, aunque el desarrollo se haga en la misma empresa, podrían estar en distintos pisos o distintas oficinas. Entonces, ya al principio de todo esto, ¿sí?, en los 90s, surgen software de control de versiones. El primero era el CBS, que es el más famoso y que es con el que se empieza a desarrollar software libre en realidad, porque no había otra herramienta, y CBS significa algo así como software de control de versiones, si no piensen que
que es nada raro, sino que simplemente es eso. ¿Sí? Y SVN, que es como una versión un poco más nueva de CBS. ¿Qué inconveniente tenían estas herramientas? Estas herramientas tenían el inconveniente de que eran centralizadas. O sea, para desarrollar, yo no desarrollaba en mi máquina, sino que desarrollaba directamente en el servidor, básicamente. Entonces, tenía una estructura de tipo cliente-servidor, o sea, el código válido estaba en el servidor. Si ese servidor se caía o no tenías conexión, y bueno, se perdía el control de versiones. Si querías hacer una rama, o sea, separar el código, ¿no? Para desarrollar, por ejemplo, una funcionalidad y demás, y bueno, eso se tenía que separar en el servidor central, era costoso, era lento, ¿eh? Y obviamente cada vez que hacías un commit había que enviar todo el código y bueno, se hacía también trabajoso o requería bastante capacidad de red, ¿sí? Entonces, eso es el origen, el CBS, no voy a entrar en detalle, pero bueno, CBS, SBN, a ver, vamos a Wikipedia, porque si no, CBS Pharmacy, ¿no? El sistema de versiones concurrentes, ¿no? Este es el original y como ven, todavía existe. Si la última versión es estable, es del 23. Perdón, la 1.23 es del 2008. Se puede usar, pero bueno, no es hoy en día algo ágil, por lo que no es que todo el mundo esté usando CBS. Pero existe y tal vez alguien todavía lo use. Y SVN, como les decía, por ahí tiene un poquito más de vida eh, porque creo recordar que Apache lo sigue manteniendo, ¿ven? Se llama Subversion, normalmente se abrevia así, y este sí sigue vivo hasta hoy, la última versión de la casa. Y tiene más uso porque Apache lo usa para desarrollo. Y obviamente ha ido evolucionando SVN y no es exactamente como era al principio. Pero por este inconveniente del centralismo y demás, Linus Torvalds, por allá por el 2005, decide abandonar estos métodos o estos software de control de versiones y desarrolla uno propio para el desarrollo del kernel de Linux que se llama Git. ¿Sí? O sea, GIT, pero se dice Git. Y que también tiene un servidor central donde está el repositorio de software, pero además cada desarrollador tiene una copia de ese repositorio. Ustedes dirán, pero ¿por qué no se le ocurrió antes a los otros? Bueno, también tiene que ver con el momento en que se desarrolla cada una de las herramientas, ¿no? Ustedes piensen que almacenar antes era carísimo, ¿no? Entonces, tener una copia local del software, y bueno, además de que era caro, era peligroso, bueno, es diferente, ¿no? Cuando lo desarrolla Torvalds, ya en el 2005, almacenar texto no era tan caro. Pero todos ustedes piensen que esto va haciendo un control de versiones, o sea, tiene el histórico, tiene todo, o sea, que no es que solamente tiene una versión del software, sino que tiene bastante, que ocupa bastante espacio. Pero ya para el 2005 el costo de almacenamiento local había caído y el costo de red también. Entonces, es normal que surjan herramientas un poco más avanzadas. ¿Sí? Entonces, se salta o se pasa, ¿no? Del control centralizado al control distribuido. Con Git yo gano un montón de ventajas. Ahí dice, el desarrollador tiene una copia completa del repositorio, incluso con el histórico. ¿Sí? Es lo que les decía, o sea, antes ustedes necesitaban un servidor centralizado porque el software original más todas las copias de versiones, ¿sí? Cada vez que ustedes hacen en Git un commit, ahí es como que se hace una foto de todo lo que había hasta ese momento y se hace una nueva, ¿sí? Entonces, piensen ustedes que tener todo eso en una máquina local, por allá por la década del 90, era caro. ¿Sí? En un servidor centralizado, bueno, había más espacio de almacenamiento. ¿Sí? Ya
ahora no es tan caro, aparte que es solo texto, ¿no? Entonces ocupa bastante poco. Obviamente, si ustedes se bajan en kernel de Linux, ocupa bastante. Pero antes, comparado con una película, ocupa poco. ¿Sí? Entonces, ahora Git mantiene, ¿sí?, una copia local del repositorio en la máquina del desarrollador. Es mucho más rápido, ¿no? Porque casi todas las operaciones se hacen locales. Solamente cuando yo envío al repositorio o pido desde el repositorio, ahí es recién cuando se hace la transferencia. Entonces es mucho más rápido. Es robusto, porque en realidad al tener las copias locales, cualquiera de esas copias sirve como backup de todo el proyecto. Obviamente que si yo estuve desconectado o no hice un pull en el último tiempo del servidor centralizado, no voy a tener las últimas versiones o los últimos commits, ¿no?, de todas las ramas. Pero bueno, de lo que tengo sigue estando vivo en mi máquina local o en todas las máquinas que tengan una copia del repositorio. Y bueno, y además nos da flexibilidad para ir haciendo ramas, ¿no? Las ramas que son. Las ramas son como, yo hago como una separación, ¿sí?, del proyecto principal y voy haciendo commits en esa rama que no afecta al resto. Entonces yo puedo jugar, experimentar o desarrollar nuevas funcionalidades sin afectar al resto de los desarrolladores. Entonces todo eso se puede hacer gracias a, o se puede hacer mejor, digamos, más fácil, gracias a que tenemos el control distribuido con copias locales. Entonces, como les decía, hoy en día, más allá de que Apache sigue manteniendo SVN y demás, el estándar global es Git. Y no se usa solamente para el desarrollo de software libre, sino que se usa para el desarrollo de software en general. Como dice ahí, el 94% de los desarrolladores usan Git. De todas formas, no, si entienden el concepto de Git, van a entender el concepto de SVN. Lo que pasa es que, bueno, los comandos no son exactamente iguales, pero la idea es la misma, ¿sí? Como también les dije, a Git lo crea Linus Torvalds en el 2005 para mantener o para desarrollar el kernel de Linux. Y lo que hace Git básicamente es mantener la integridad del código usando una firma criptográfica que se calcula en cada commit para ver exactamente cómo era el código. Se creó como una firma y que nos permite ver, o nos permite saber si eso se modificó o no se modificó. ¿Sí? Entonces, en cada commit se genera esa firma que nos permite controlar las versiones. Torvald lo diseña precisamente para proyectos grandes, como ya era el kernel de Linux en el 2005, para trabajo descentralizado. Imagínense que ya en ese momento, bueno, creo casi desde el inicio, ¿no?, trabajaban desarrolladores de todo el mundo, no solamente de Europa, que Torvald es finlandés, pero Estados Unidos, de Asia, ¿no? En todos lados había desarrolladores. Y bueno, y la filosofía que usa Torvald para este desarrollo es que los datos va a ir sacando como una serie de fotos, unas snapshots de cada momento del desarrollo, en lugar de mantener una lista con los cambios que se van haciendo, ¿no? Entonces, cada vez que alguien desarrolla, por ejemplo, una nueva funcionalidad e incorpora, se saca una foto de todos los datos y no solamente de lo que se incorporó. Bien. Si ustedes quieren usar Git en su máquina, tienen que instalarlo. Ustedes seguramente lo están usando en Linux, si tienen Ubuntu, que es lo que normalmente usamos, es sudo apt install git. Pero también lo pueden instalar en Mac. Saben que, bueno, hay una forma de instalar en Mac que se llama Brew. Y si no, en Windows hay que ir al sitio oficial de Git, que es ese gitscm.com. Y ahí encuentran la versión para descargar para Windows. ¿Sí? A mí, obviamente, me ofrece la de Linux porque estoy en Linux, cosa que no voy a descargar. Esta es, creo yo, la versión más actual. En mi máquina
Git menos version. Yo tengo la 2.43, que es la que está en los repositorios de Ubuntu en este momento, de 24.04. Pero bueno, créanme que no hay grandes diferencias. Como mucho habrá algún tema de corrección de bugs o algo así. Pero se instala muy fácil y bueno, ustedes ya lo deben tener porque en los trabajos les iba pidiendo eso. De todas formas, una vez que lo tienen instalado y si no se manejan bien por la línea de comandos, que es algo que ahora yo les voy contando, también en Visual Studio Code, que lo estoy arrancando, tienen la opción de ir viendo, ven, el control de código fuente. Ven que hace tiempo que no lo uso a Visco, pero ven que, nada, no tengo el repositorio inicializado ni nada, porque no sé ni qué carpeta está abierta, pero ustedes pueden desde acá ya iniciar el repositorio, incluso les da la opción de sincronizar con GitHub y demás. Entonces, acá, si no quieren estar revisando todo el tiempo los comandos de Git, lo pueden hacer con una interfaz gráfica. Y está buena porque acá les marca todas las ramas y demás. Y también pueden hacer que Bash les vaya mostrando las ramas en donde están trabajando. Entonces, Git se puede instalar en cualquier máquina que ustedes estén usando para desarrollar. Una vez que terminan de instalarlo, tienen que configurarlo. ¿Sí? Esto se guarda en .git config en Linux y se configura así con git config, el global, perdón, es una variable global, ¿no? Username y otra que es user email. Ahí ya lo tenía, ¿no? El .git config, que es el archivo de configuración de Git para mi usuario, ¿no? Ya tiene configurado mi nombre y el email que yo uso en GitHub. Yo podría poner cualquier email acá, ¿sí? Pero después para sincronizar con GitHub es mejor tener el que tengan registrado porque va a quedar directamente, ¿sí? Igual acá pueden poner cualquier cosa. No, para hacer control de versiones local en su máquina, no importa el email. ¿Tá? Entonces, esto lo tienen que hacer la primera vez que lo usan, que me imagino que ya lo habrán hecho. Y después tengan en cuenta esto simplemente. O sea, una vez que ustedes inicializan con git init, van a tener este esquema de trabajo. Si quieren descargarse un proyecto de un repositorio, o sea, imagínense que esto es algo que ya existe, ¿sí? Van a ese repositorio y lo descargan, ¿sí? Con un pull o como quieran, ¿sí? Lo descargan al proyecto completo y lo van a tener en un directorio de trabajo. Ese directorio de trabajo, si ustedes van a hacer modificaciones, pueden enviar archivos después a un área, que es un área de espera, antes de hacer el commit. El commit es cuando yo digo, bueno, este archivo ya está listo. Pero entre medias, ustedes piensen que pueden ir editando el archivo. Entonces, no van a ir haciendo un commit cada 5 minutos, ¿no? Entonces hacen lo que tengan que hacer, lo prueban, ven que anda bien, y recién ahí hacen el commit, ¿no? Entonces, eso les puede llevar horas, días, semanas, ¿sí? Antes de poder hacer un commit. Entonces, hay un área intermedia antes de volver a mandarlo al repositorio con los cambios, que es el área que se llama Staging Area. Y yo ahí voy añadiendo los archivos que modifiqué, los que yo quiera añadir. Entonces los voy guardando ahí y después, cuando está todo listo, hago el commit. Y ahí es recién cuando yo lo guardo en el repositorio. Este repositorio, así como yo lo muestro, puede ser en local y después lo puedo enviar al repositorio remoto. ¿Sí? Hay un repositorio que está en local, ¿sí? En un directorio que se llama .git. Ahora igual lo vamos a ir viendo. Entonces ustedes tienen el directorio de trabajo, que son donde tengo los archivos modificados. Después tengo un área donde yo marco los archivos que voy a mandar en el commit. Y por último, tengo el repositorio, que es donde se guardan permanentemente esas fotos con el software que está listo. ¿Sí?
este repositorio lo tengo en local y lo puedo también enviar o subir al repositorio centralizado. Por eso les decía, esto se puede usar para eso, para desarrollo, y se puede usar también, por ejemplo, para ir controlando versiones de archivos de configuración de algún proyecto que ustedes tengan, o de la propia máquina, o del servidor, ¿sí? Del /etc del servidor. Ustedes también pueden hacer eso, pueden ir haciendo control de versiones y me dirán para qué sirve, y sirve para poder volver para atrás si yo hice una configuración que no funciona, o si tengo dos configuraciones, una para un caso y otra para otro de uso, para mi máquina en mi casa, mi máquina en el trabajo, podría con Git ir usando una rama u otra dependiendo de dónde esté. Entonces, cuando ustedes hacen un proyecto, ¿no? Van a tener que hacer una carpeta, tiene un directorio, entrar en esa carpeta y cuando hacen git init, les va a crear la carpeta oculta, que es donde hace todo esto de guardar los snapshots. Entonces, acá vamos a hacerlo en mi home, total. Esto se llama test en mi máquina. Entro ahí, ¿sí? Y si entro, está vacío. Entonces acá, si yo hago un git init, ¿ven? Me inicializa. Ven que yo tengo también configurado para que me muestre dónde estoy. Estoy en la rama master. Y si ahora yo hago un LL, ven, hay un directorio .git. Un directorio oculto. ¿Sí? Entonces, si yo entro a ese directorio y miro, fíjense todo lo que hizo automáticamente Git. Sí, inicializó todo esto. Bueno, no hay ninguna rama. Hay acá un archivo que me indica dónde está apuntando el proyecto en este momento. Ahí Diego me dice que recién se conecta. Bueno, Diego, después puedes mirar la grabación. Si estamos viendo Git, o control de versiones en general, en particular con Git. Bueno, ven, acá entonces está todo lo que utiliza internamente Git para el control de versiones. ¿Ven? Ahora en este momento está apuntando al master. Por eso decía master cuando yo estaba en el otro directorio. ¿Sí? Config, esta es la configuración. ¿Sí? Y ustedes acá igual no tienen que hacer nada, ¿no? Obviamente que esto es algo que Git controla automáticamente. Si yo estoy acá es donde ustedes tendrían que empezar con su desarrollo. ¿Sí? Entonces acá hacen, ya no me acuerdo ni cómo programar en Python, Nancy Print, hola mundo. Maravilloso, ¿ven? Y acá, bueno, yo lo tengo configurado, entonces me dice que hay un archivo modificado. Genial. Hasta acá llego. Entonces, ya tengo un archivo. Ahora vamos a seguir viendo qué pasó, qué podemos hacer con esto. Mi proyecto es maravilloso. Pero bueno, también podría ser, por ejemplo, el README. ¿No? Normalmente los README van en un lenguaje que se llama Markdown, ¿no? Entonces, gran proyecto gran, ¿sí? Así, estos son distintos niveles de títulos, ¿sí? Esto, si ustedes lo hacen con un editor mejor que Nano, les puede mostrar un poco mejor, ¿sí? Pero bueno, ahora nada, acá tenemos, además de la carpeta .git, tenemos estos dos archivos, ¿no? Y acá me marca que hay dos archivos, bueno, digamos, que no estaban. Entonces, ahora, si queremos hacer un commit, antes de hacer un commit, tenemos que pasar los archivos a ese staging area, y bueno, y ahí yo les digo que quiero añadir. Ahora hice todo nuevo, entonces puedo hacer un git add punto, que quiere decir el directorio actual, entonces añade todo el directorio. ¿Sí? Y si no, bueno, puedo ir añadiendo archivo por archivo, ¿no? Entonces, acá git add punto,
Ahí está. Entonces ya lo añadió, ven, ahora me dice, hay 2 archivos en el stationary. Esto es configuración de base. Y entonces ahora los tengo listos para el commit a esos archivos. Igual ustedes todo esto, insisto, ya lo han hecho. ¿Bien? Pero bueno, es como para recordarles porque lo van a tener que hacer en el laboratorio. Y fíjense que todo esto, ahora GitHub, GitLab, yo no dije nada de todo eso, ¿sí? Porque por ahora solamente lo estoy haciendo en mi máquina. Y si ahora entro en .git, y hay más cosas, ¿no? Hay un index, ¿sí? Hay algunas cositas que han ido pasando, porque bueno, esto de el add, ¿sí? Va haciendo cosas, digamos. Entonces, ya añadí para seguimiento esos dos archivos. Y simplemente, bueno, puedo ir revisando en todo momento, git status, ¿ven? Hay 2 archivos nuevos, no hice ningún commit y estoy trabajando en master. Y bueno, si hubiera otro archivo, ven que también me lo marca acá, pero ven, acá me dice también, hay un archivo que se llama test.txt y ese no está incluido. O sea que si hago un commit, no lo va a mandar. Nada, lo vamos a dejar así para que ustedes vean que no pasa nada, digamos. ¿Sí? Entonces ahora yo sí quiero hacer un punto de control, pero en ese punto de control no voy a incluir ese test.txt porque nada, es un archivo de prueba que tengo ahí. Entonces puedo hacer el commit y bueno, y el commit siempre va con un mensaje que tiene que ser descriptivo de lo que hice. ¿Sí? Entonces, git commit y -m el mensaje. Entonces el mensaje es inicio el proyecto. Y la mundo aparte, una maravilla. Bien, y ahí ya te hizo el commit. Si ya quedó registrado el estado de estos 2 nuevos archivos. Y me avisa que, bueno, que hay un archivo ahí todavía, que es no, ¿cómo se llama? Test.txt, que está sin traquear, sin nada, ¿no? Pero bueno, porque yo, insisto, o sea, este era un archivo que yo tenía ahí, pero que lo usé yo para las pruebas y no lo voy a necesitar seguir, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver después que hay una forma más formal de decir qué es lo que no voy a seguir. Pero en principio, yo puedo tener archivos y directorios enteros que no añado, que no agrego al stationary y no pasan al commit. Y bueno, y ahora, si yo hago una modificación al programa, por ejemplo, ¿no? Print, hola mundo, ¿cómo estás? ¿Ven? Hay un archivo que se está siguiendo y del que hay cambios que están sin probar, digamos. Entonces, con git status en todo momento, lo pueden ver, ¿ven? Se modificó test.py y está sin seguimiento. Si yo quisiera añadir test.txt, lo puedo hacer. Vamos, como el test.txt no lo usamos, directamente lo borramos y ahí ya está. Simplemente me queda, sigo en master y hice unos cambios a test.py que todavía no hice con. Entonces, cuando hacemos el commit, pasan todas estas cosas, ¿sí? Se crea un ID único, que es un código, como les decía, tipo una firma de 40 caracteres, que esa firma está armada con todos los datos de los que se guardó copia. Entonces, después, si alguien entra al directorio .git y cambia algo, la firma esa no va a coincidir con los datos. Entonces, eso me garantiza, tener esa firma me garantiza los datos que yo guardé. Bien. Además, va a guardar quién hizo el commit, ¿no? El momento, o sea, fecha, hora, el mensaje del commit. Va a poner, como vieron que había un index, ¿no? Que es un puntero al árbol de archivos, en el instante en que se hizo el commit. Y bueno, va a mostrar también el commit anterior, para que si yo quiero ir para atrás,
¿sí? Siguiendo el padre, ¿no? El parent que dice ahí, ¿sí? Siguiendo el padre, puedo ir volviendo a versiones anteriores, ¿sí? No es que guarda siempre todo, sino que va guardando las diferencias, obviamente, para ahorrar espacio. Pero si yo voy hacia atrás, entonces puedo ir encontrando distintas versiones del proyecto. Entonces, cuando hacemos un commit, se guarda todo esto. Y si lo buscan en .git, como les decía, ven, acá está el index, y en alguno de estos están los objetos, creo que es en objects, es donde están las copias. Ven, bueno, está guardado acá con hashes y demás, ¿no? Eh, Así que nada, ahí está guardado. Hay una copia real de todo lo que escribimos. Bien. Si quieren ver el detalle de todo lo que pasó, también tienen, hay un montón de herramientas dentro de Git, ¿no? Git log, hay un solo commit hasta ahora que lo hice yo, la hora, y el mensaje que era inicio del proyecto. Obviamente, si hubiese varios commits, acá saldría una lista, y bueno, si también lo pueden ver más gráfico. Bueno, en este caso hay uno solo, no va a haber, no va a haber gran cosa. Entonces, online, puse. Acá es muy simple, pero si hubiese varios, bueno, mostraría si hubiese ramas, va armando un arbolito, está bastante bueno. Y si no, si lo hacen con una herramienta tipo Visual Studio, ya se los arma Visual Studio, ¿sí? Pero toda esa información la va guardando Git en ese directorio .git para poder recuperarla después. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Preguntas? Diego, que te conectaste tarde. No hay dudas, no hay preguntas, nada. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir con la clase, así la terminamos más rápido, ¿sí? Pero insisto, esto es el próximo trabajo, el próximo laboratorio que tienen que hacer, lo tienen que hacer así y lo tienen que hacer en grupos, ¿sí? Vamos a pedir con Lucas que hagan grupos de 3 personas. Yo les voy a poner en Perco, ya la unidad 4 la colgué, pero bueno, todavía no tiene contenido, ¿eh? Creo que lo habilité para los que hayan terminado el laboratorio 2. Entonces, o el laboratorio 2 o el 3, no me acuerdo. Y entonces pueden entrar ahí y van a poder dentro de poco elegir el grupo. La idea es que hagan grupos de 3 personas y que trabajen, pues les dejamos las instrucciones, que trabajen como se trabaja en un proyecto de software libre. Más que nada para que le pierdan miedo a usar Git. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahora, como vieron, yo en ningún momento les dije GitHub, no les dije nada, ¿no? Este proyecto y todo el control de versiones, este maravilloso proyecto, está en mi máquina, ¿sí? Las versiones están en el directorio .git. Vamos a hacer otro git, otro commit, perdón. -m, cambié el mensaje. Vale. Solamente modifiqué ese, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, no es que lo tenía que pasar al stationary y después ya lo modifiqué, ¿no? Entonces, si ahora hago todos los cambios, ahí está. Inicio el proyecto y después cambié el mensaje de print. Ahí estamos entonces con el proyecto, con sus 2 commits. El log normal muestra también ahí el momento que se hizo cada uno. Pero todo esto es en local, obviamente. Si ustedes trabajan en grupo, además de la copia local, van a querer tener
la copia en remoto para que todos puedan ir haciendo las cosas. Y entonces, para trabajar en remoto se usan repositorios centralizados, que pueden ser repositorios privados o nosotros vamos a trabajar en particular con GitHub. ¿Sí? Entonces, esos repositorios se llaman forjas. Nadie les dice forjas, creo, hoy en día, pero originalmente se llamaban forjas. Y bueno, y soportaban CBS, SVN, y ahora, como soportan la mayoría, algunos todavía soportan CBS, SVN, pero la mayoría soportan Git, bueno, van a ver que muchas empiezan con Git el nombre. ¿Sí? Entonces, las más famosas, por llamarla de alguna manera, son GitHub y GitLab. ¿Sí? GitHub empezó como una empresa independiente, ¿sí? Son empresas, más allá de que usen Git, que es software libre, el repositorio en sí obviamente cuesta dinero, tener un servidor, tener disco duro, conexiones de red, todo eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, GitHub empezó como una empresa independiente y en algún momento la compró Microsoft, ¿sí? Es de Microsoft de hace ya mucho tiempo. Microsoft cuando la compra no cambia el espíritu de GitHub, o sea que sigue siendo bastante abierto, pero obviamente el desarrollo del software, o sea, no de Git, pero sí de GitHub, ¿no? Del servicio, es cerrado, o sea, yo no puedo descargarme el código de GitHub e instalarme un GitHub en mi casa. Sin embargo, surgió, yo creo que incluso antes de que lo comprara Microsoft, surge un proyecto de software libre que hace eso, ¿no? Que hace un software para ofrecer así como servicio que se llama GitLab, ¿sí? Y que es eso, ¿no? Es una forja con un repositorio centralizado de Git y una interfaz web para poder ir generando los repositorios y haciendo el seguimiento. Entonces, el equivalente a GitHub que ustedes pueden autoalojar se llama GitLab. En realidad es open source, pero es open core. O sea, ustedes se van a poder bajar el GitLab con las funciones principales de repositorio y seguimiento de software, pero hay varias funcionalidades que no son libres. ¿Sí? O sea, todo el tema del CICD, ¿no? que es automatizaciones y demás, eso no es gratis, no hay que pagar por esas funcionalidades autoalojadas. Y si no, igual que GitHub, ustedes pueden usar la versión online de GitLab y pagar. ¿Sí? Entonces, ¿no? GitHub ya lo conocen, que es el que han estado trabajando. Acá estoy yo en GitHub, en mis repositorios, no sé si son todos públicos o no. Y yo en GitLab, si tengo usuario, no me acuerdo la verdad, pero tiene algo similar, ¿no? O sea, ustedes pueden entrar bueno, y tienen, obviamente, una opción gratis, igual que GitHub, con 5 usuarios y algunas cosas mínimas, y si no, tienen la opción de descargárselo y instalarlo de forma local. No me acuerdo yo exactamente en dónde, pero en algún lugar se puede descargar. En alguno de estos no me acuerdo. Será acá en esto, supongo. Sí, autogestionado, no GitLab autogestionado, ustedes lo pueden descargar y lo pueden. Y hay más, y no son solamente estas dos las que hay, pero estas son como las más famosas y las más populares. El flujo de trabajo en GitLab y en GitHub no es igual, y de hecho, si buscan otra forja, también va a ser distinta. ¿Sí? En GitHub, perdón, no tienen la rama master, vieron que cuando yo hice acá, ven que estoy en mi rama master, esto es en local, insisto, no tiene nada que ver con GitHub, ¿sí? Y pueden ir haciendo merge de funcionalidades, ¿no? Siempre sobre la master. Típicamente se trabaja así. En GitLab, bueno, en realidad hay como varias ramas estables que se pueden ir tomando código de la master. Bueno, es muy parecido, no son exactamente iguales, y bueno, después cada uno
dependiendo de la herramienta con la que trabaje, va a aprender el flujo de una o el flujo de la otra. ¿Sí? Es así de simple. Entonces, estas son forjas. Las forjas históricas, bueno, la más antigua, que yo tengo una edad, es esta, ¿sí? Tursford. Que si entran, en su momento estuvo bastante abandonada, pero bueno, ahora todavía se recuperó y ahora todavía tiene algo de software. Y si buscan, hay software interesante por ahí, ¿no? Esto yo creo que no es verdad, pero no importa. Sí, hay software popular y algunos todavía usan estas forjas, muy pocos, muy pocos. Y pueden buscar, ¿no? Pero la verdad que ya no les sabría decir qué software famoso está acá adentro. Pero ven que hay 194.000 proyectos de cosas, de software para Linux. Y probablemente algunos de estos, si ustedes entran, al final termina llevándolos a GitHub porque se han ido. Ven que es distinta la interfaz, ¿no? Cada una tiene su interfaz, y no necesariamente va a ser igual el trabajo en una forja que en otra. Y después está la forja de Canonical, que se llama, si no recuerdo mal, es esta. ¿Sí? Esta es la forja de Canonical. Acá obviamente ellos tienen todo el código de Ubuntu, pero también hay algunos proyectos que tienen 48.776 proyectos. No quiere decir que todos estén vivos. Pero bueno, Inkscape y algún otro se mantiene acá. Obviamente el principal es Ubuntu y todos los productos de Canonical están acá. Bien. Entonces, forjas hay muchas, pero estas son como las dos principales. Y bien, típicamente cuando uno arranca a participar en un proyecto que ya existe, lo que hace es descargarse el proyecto de esa forja, ¿no? Entonces, hace un git clone, ¿no? Clonar, que es descargarlo, y tiene que poner la URL del proyecto que quiere clonar. Ahí automáticamente se va a configurar en su máquina el origen del código que se están descargando y va a quedar ya todo listo para que ustedes después puedan sincronizar las modificaciones que hacen. Si solamente lo que van a hacer es correrlo en su máquina, nada, simplemente hacen un git clone y lo usan en su máquina. Ahora, si van a hacer un desarrollo, van a hacer una modificación, lo pueden modificar y después hacer un commit local, obviamente, y después mandar eso. Se llama para hacer un pull request, ¿no? Para avisar al que está a cargo del proyecto que hicieron una modificación y que vea si se las acepta o no se las acepta. ¿Sí? Pero siempre el paso inicial, salvo que ustedes sean los que crean el proyecto, es clonar el proyecto del repositorio remoto a su máquina. Entonces, ustedes van, ¿sí? Van acá, por ejemplo, este proyecto, que es un proyecto mío, ¿no? Y acá dice, ven que dice clone, y dicen a dónde cuál es la URL para descargarlo. Si lo pueden descargar entero también por un .zip. Acá les dice, bueno, otras formas. Si tuvieran hay un cliente de GitHub que pueden instalar, yo no lo tengo instalado, pero simplemente copiando esto, y van a un directorio ustedes, lo vamos a hacer acá dentro del test, porque después lo voy a borrar, ¿sí? Pues yo acá hago directamente git clone, pego la URL tal cual, y ven, directamente me copia todo un directorio que se llama como el proyecto, ¿sí? AIS Infoservidor. Es de otra materia, automatización. Si yo entro ahí, ¿ven? Y ahora me dice, estás en la rama main, no hay ningún cambio porque yo no hice nada acá. Y si yo quisiera, yo podría hacer nano, readme. O sea, esto lo estoy haciendo en mi máquina, ¿sí? Entonces, lo que yo cambie no va a ir a ningún lado hasta que no lo mande, ¿no? Pero imagínense, yo hago esto, borro, y ahora me dice que hay cambios, ¿no? Entonces,
Ahí lo puse y voy a hacer un git. Modifico el ritmo. Ahí está, ¿no? Entonces ahí ya está lista. Pero ven que me indica, todo esto pasó en mi máquina, no pasó en el servidor. El servidor ni se enteró de que yo cambié. Pero todo esto lo hice en local. Entonces, esta es una de las formas de trabajar, ¿sí? Después, para pedir que lo hagan, ahora les muestro. Entonces, yo ya cloné y después trabajé sobre la versión local del repositorio. ¿Sí? Bueno, si lo inicié localmente, que sería el caso del otro que estaba trabajando, ¿no? Tengo que hacer un git remote add origin, que es el que estoy trabajando, y a dónde lo voy a subir. ¿Bien? Típicamente acá les recomiendo usar la primera vez o crearlo en GitHub directamente, que les va a ayudar con unos templates de README, de licencias y demás, o usen, si no, Visual Studio Code, que les permite inicializar el repo en GitHub en su cuenta. ¿Sí? Visual Studio Code les permite logarse en GitHub desde Visual Studio y inicializar. Si no, tienen que inicializarlo a mano y, bueno, después sacar la URL y hacer esto. ¿Sí? Como yo hice clon, yo ya tengo esto hecho, digamos, ¿no? Lo que yo estoy trabajando en local, ya lo tengo. No lo voy a mandar porque voy a romper mi proyecto, no es la idea. Y bueno, y una vez que tengo listo, ¿no? Puedo hacer esto, git push origin main y lo va a intentar mandar. Bueno, esto lo puedo hacer, esto no pasa nada. Git push origin main. Bueno, me pide la clave de github.com, cosa que, como les decía, no voy a hacer porque si no me va a dar error. Igual no anda solamente con clave, GitHub ya ha cambiado, ¿sí? Pide un token de autenticación, es más largo para hacerlo. Pero si lo usan, por ejemplo, de Visual Studio o alguna otra herramienta, no hace falta todo. O sea, ya tiene la autenticación incorporada. No lo voy a mandar, insisto, porque no era solamente para mostrar. Pero esta es la forma de subir, ¿no? Desde Origin, que es de donde estoy trabajando, al principal. Y otra cosa que puede pasar es que, si ustedes imagínense que hicieron los cambios y demás y tardaron 2 días en hacer los cambios. ¿Tá? Entonces, si tardaron 2 días, puede que alguien más haya modificado el principal, haya modificado el repositorio principal. Entonces, ustedes tienen que hacer, antes de mandar, tienen que hacer un pull, o sea, descargar el estado actual del repositorio. Entonces, si hacen un pull, se hacen 2 cosas, se hacen el fetch y se hace el merge. El merge significa unir. ¿Sí? Entonces, ahí va a saltar si alguien modificó y si hay algún conflicto con lo que modificaron ustedes en su máquina local. Entonces, siempre antes de hacer un push, deberían hacer un pull para ver si algo se modificó que pueda afectar a las modificaciones que hicieron ustedes. Bien. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Piensen que ustedes en el trabajo van a hacer 3 nada más, o sea, se pueden avisar antes de hacer Macan. Pero en un proyecto grande, ¿no? Hay cientos de personas haciendo todas estas cosas. Entonces, es importante mantener cierto orden en las cosas que se hacen, ¿sí? Porque si no, se van a ir pisando todo el tiempo y van a estar mandando pull request de cosas que ya arregló otro, que ya están aceptadas, ¿no? Entonces, siempre primero asegúrense de hacer el pull para después enviar lo que hicieron ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver el tema de qué pasa con eso, ¿no? Cuando se trabaja en paralelo y se van abriendo ramas para o arreglar bugs o hacer nuevas funcionalidades. Entonces, Git permite hacer ramas, así que se llaman branches,
que también se puede traducir como bifurcación. Son bifurcaciones de código, o sea, se abren así como ramas, y ustedes le ponen el nombre que quieran a esa rama. ¿Sí? Acá lo típico es eso, es o desarrollar un nuevo feature o arreglar un bug o alguna cosa así. ¿Sí? Entonces, abro una rama y me pongo a trabajar sobre esa rama. ¿Sí? O sea, acá tienen una idea de, bueno, el código principal, después abren ustedes un nuevo desarrollo, imagínense, para el kernel de Linux, la versión 8, ¿no? Ahora ya salió la 7, ¿sí? O la 7.1. Entonces abren la rama 7.1. Y dentro de esa rama 7.1, no sé, el driver para no sé qué, el soporte para no sé cuánto. No sé. Las nuevas features las van abriendo así como en nuevas ramas, y esas ramas pueden después converger, ¿sí? Hacia la principal de desarrollo. Y cuando la del desarrollo esté lista, entonces ahí convergerá a la master, y ya no será la última, la versión 7, sino que será la 7.1. Entonces, así normalmente se trabaja haciendo branches y haciendo desarrollo sobre esas branches. ¿Sí? Entonces, vamos a volver para atrás acá. Vamos a borrar, ahí es el directorio ese que no lo vamos a usar más. ¿Sí? Entonces yo acá puedo hacer git branch, branch es un desayuno. Sí. Git branch sí, lo pongo acá como en el ejemplo, ¿sí? Nueva, uy Dios, pitch. Entonces, ahí creé una nueva rama. ¿Sí? Todavía no estoy en la rama nueva, pero la creé. Entonces, si ahora quiero empezar a desarrollar esa nueva feature sin tocar el código original, tengo que hacer esto, ¿sí? O switch o checkout. Entonces, yo hago git con el tab completa también, ¿no? Nueva feature. Todo esto con tab, ¿sí? ¿Ven? Y ahora ya no estoy más en la rama master. Ahora estoy en la rama nueva feature. Y lo que yo modifique acá no va a tocar master hasta que nadie quiera volver a mezclarlo. Entonces, si yo acá hago un nano de la región con mayúsculas, sí. Gran proyecto, este es un gran proyecto y tiene una nueva feature, ¿no? Y también podemos desarrollar la nueva feature que print, hola mundo, ¿cómo estás? Print, porque no me acuerdo de otro comando. Esta es la nueva feature. Ahí ya desarrollé en esta rama, ¿sí? Pero si ustedes van al main, digamos, al principal, el principal todavía está sin cambio. Porque esto es solamente, son cosas que yo trabajo en esta feature. Yo voy acá, abro y sigo trabajando y estoy en esta, en la rama esa, ¿no? De nueva feature. Ya sabe que el puntero de mi trabajo está ahí, pero si hubiera alguien en otra máquina con una copia, podría trabajar en el máster y vería otra cosa completamente. Bien. Cuando terminan de desarrollar la funcionalidad, entonces pueden volver a la principal. ¿Y cómo? Bueno, así, primero cambian a la principal y después tratan de mezclar las nuevas features, ¿no? Entonces, lo hago así, git switch a main, de vuelta a main, mira, no, master, ¿sí? Y, bueno, claro, git, nueva feature. Y ahora puedo intentar, ¿no? Merge.
nueva fecha. ¿Ven? Y las actualizo, ¿ok? Entonces, como no tocaba nada ni nada, bueno, automáticamente las tomó, y si yo ahora hago un cat, ahí tiene las dos, y del readme también, ¿no? Tiene la línea que le había agregado. Si hubiese algún conflicto, ¿no? Aparecen este tipo de cosas, con los cambios que haya hecho uno, los cambios que haya hecho el otro, y bueno, y acá pide, Git les va a ir pidiendo qué versión conservar. Si lo hacen sobre GitHub, sale parecido, pero bueno, con más gráficos y colores. En local también, sí, pues salen colores. Es bastante claro como los cambios que se han ido haciendo y las opciones que les va dando. Pero tiene la herramienta directamente, obviamente, integrado el tema de resolución de conflictos. Ustedes pueden ver qué es lo que se fue cambiando, si hiciera falta. Vieron que ahí, como yo no toqué nada, entonces no me preguntó absolutamente nada y aceptó los cambios. ¿Sí? Bueno, si quieren ustedes hacer esto de un feature aparte, que es algo que van a tener que hacer porque es la idea, lo primero que tienen que hacer es actualizar su repo local desde el centralizado. Recuerden que este que yo les estaba mostrando, este estaba todo en mi máquina, así que ustedes van a tener que trabajar en grupo, por lo tanto van a tener que hacer un repositorio en GitHub. Lo primero que tienen que hacer es el clon y después cada vez que quieran modificar algo, tienen que hacer el pull, un git pull. Entonces va a descargar el estado actual del repositorio, después crean la rama para lo que quieran hacer, hacen todo y hacen los commits y después lo mandan hacia el repositorio. Mandan la rama, no mandan el main o el master, porque ese no lo tienen ustedes, digamos. No lo tocaron, digamos. Ese queda para el grupo. ¿Sí? Y en la forja tienen que hacer esto que en GitHub se llama pull request, que lo que hace es avisarle a la persona que gestiona el proyecto que hay algo nuevo y recién esa persona va a ser la única que tiene autorización para hacer el merge, ¿sí? Para aceptar los cambios que vienen, aceptar o rechazar los cambios que vienen en esa rama. ¿Sí? Entonces, así es como tienen que trabajar ustedes para el laboratorio de la unidad 4. ¿Sí? Hacerlo en GitHub, hacer un proyecto en GitHub, hacer un clon y después, a medida que van avanzando, ir haciendo pulls, crear su rama para el trabajo local, ¿sí? Después mandarla y decirle al que va a estar encargado del proyecto que acepte o rechace los cambios. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió entonces eso? Recuerden, Git es la herramienta, ¿sí? Después la forja que vamos a usar en el laboratorio es GitHub. Eso está claro, ¿no? Que son dos cosas diferentes. ¿Sí? No, Selena por lo menos puso un dedito. Bien, ahí está. Lucas está también. Bueno, entonces, eso es como lo que vamos a usar y hoy en día, les quería contar, porque no es GitHub la única, ya más o menos les estoy diciendo, pero hoy en día hay otras herramientas y, por ejemplo, para todo el tema de gestión de las ideas, de los bugs, de nuevas funcionalidades, funciones, funcionalidades, features, de todas las formas se dice. La discusión, los foros, asignación de responsables, elección de responsables, demás, todo eso está integrado ya en la forja. Nosotros vimos, les mostré acá GitHub, GitLab, hay una que se llama SourceHat, que es interesante, que si alguien se anima la puede usar, es mucho más básica, pero bueno, esta en teoría es sin fines de lucro y mucho más amigable con el software, o con los principios sobre todo del software libre. Lo que pasa es que, bueno,
eh, ¿sí? Está disponible como un alfa, ¿no? O sea, acá puede fallar. Ese es el tema de SUSE. Y como, bueno, también les mostré SurfForce, hay varios, ustedes pueden analizar. Y les digo por qué, porque, bueno, por ejemplo, hay un desarrollador que es Michel Hashimoto, que tiene un montón de cosas, entre ellas Ghosty, su proyecto de código abierto. Ha hecho mucho más este muchacho, ¿sí? No es solamente eso, ¿sí? Fue cofundador de HashiCorp, ¿no? Hizo Terraform, que es un formato de control de software, perdón, de infraestructura como código. Bueno, Vagrant, un montón de cosas. Pero este muchacho desarrolla también Ghosty y el 28 de abril publicó, que hizo bastante revuelo en el tema del software libre, ¿no? Que abandona GitHub. Bueno, esto está en inglés, obviamente, pero ahora no sé por qué Chrome me lo traduce automáticamente. No, me entristece irracionalmente. Soy el usuario 1299, o sea, fue de los primeros en usar GitHub, ¿no? Que se unió en febrero del 2008. Pero dice que, bueno, que hay cosas que GitHub no está gestionando bien. La realidad de lo que está pasando ahora es que GitHub es enorme y ahora más que personas programando en GitHub hay bots, ¿sí? O sea, hay bots de inteligencia artificial y entonces está GitHub sobrepasado de pull requests y demás, ¿no? Entonces, ha llevado a que la plataforma se sature, ha llevado a que el uso de la plataforma no sea racional y bueno, empiezan a poner trabas, a verificar que sea una persona. Bueno, no es que ellos no quieran que haya bots, ¿no? Pero bueno, que hay tanto tráfico y sobre todo tráfico inútil en GitHub que bueno, que no está funcionando como funcionaba antes. Y por eso este muchacho, porque se va y bueno, y empiezan ya a dudar, ¿no? De la privacidad, de qué comparte GitHub, qué no comparte. Obviamente, el código se usa para entrenar modelos de IA. Entonces, mucha gente se enoja y este muchacho dijo que se iba. Entonces, nada, más allá de que las forjas incluyen todo esto, tengan cuidado con eso, ¿no? Que a cambio de eso les van a dar, o les van a pedir temas. Pero no, en realidad la idea mía era eso, era mostrarles que las forjas han ido añadiendo, además del tema del repositorio, todas las otras herramientas que hacen falta para el desarrollo. Y si van ustedes a una forja nueva como esta, y bueno, yo no sé si acá tienen todas las mismas funcionalidades que pueden tener acá, ¿no? Por ejemplo, yo en este proyecto, ¿ven? Yo acá puedo tener, ¿ven? Si alguien me manda, cosa que nadie, porque esto lo hago yo solo, me mandara un pull request, ¿no? Que quiere unir su desarrollo, me aparecería acá. Si alguien tuviera un problema con el software, me aparecería acá. ¿Sí? Ven que acá ya añadieron el tema de los agentes. Tiene también para control de proyectos, esto es lo que les decía, que permite automatizar algunas cosas. Este proyecto es precisamente para eso, que va a automatizar la creación de una imagen de contenedor. Entonces, bueno, todas estas herramientas se las dan en GitHub y dan más, estas son las gratuitas. Entonces tienen que tener en cuenta eso, que para desarrollar el software solo con el repositorio de código no es suficiente. Y van a necesitar eso, seguimiento de errores, solicitud de funcionalidades, diseño arquitectónico, o sea, foros para discutir diseño y demás, y bueno, una organización de responsables del código, del desarrollo. Como les mostré también ahí, que hay una funcionalidad que se llama pull request o code reviews, ¿no? Eso es cuando alguien termina de hacer algo, pide que se lo aprueben, básicamente. Y obviamente todo eso en un repositorio público es público. En el software libre todo eso se hace público, es transparente, todo el equipo puede ver el código que se propone. Obviamente que no cualquiera lo va a poder aprobar, pero sí está disponible para todo el mundo. Se puede también analizar
el código, se puede comentar, se puede sugerir modificaciones y correcciones. Si hay personas que recién empiezan, pueden ser guiados también por otras personas de la comunidad, y para esa guía, obviamente, ustedes pueden mandar pull request y que se los van a ir corrigiendo. Y, obviamente, al final se va a aprobar de acuerdo a cómo se maneje el proyecto. Si, por ejemplo, puede haber una regla que sea, necesitamos por lo menos 2 aprobaciones para que recién el código se junte con el código principal. Entonces, ese tipo de herramientas se dan en estas forjas y permiten eso, nos permite ir desarrollando software libre y mejorando. Hay ciertos principios del trabajo asincrónico que hay que controlar, ¿eh? Y esos principios son, principio 1, ¿no? Autonomía. No hay que esperar una reunión para avanzar, o sea, cada uno va haciendo lo que necesita. Y no espera, ¿no? Nos juntamos el martes y no, o sea, cada uno va haciendo y a medida que está hecho, manda un pull request o comunica en un foro que ya hizo lo que tenía que hacer. Es importante documentar. Si ustedes mandan un commit que diga punto, 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 nadie va a saber qué añade o qué quita ese commit o qué arregla. Si ustedes no dejan documentado las líneas de código, los reviews van a ser difíciles. Si no agregan manuales o descripciones de arquitectura y demás en un código, también va a ser muy difícil de entender por qué está hecho de la forma en que está hecho. Entonces, documentar es importante. Otra cosa es, si van a participar en proyectos, piensen que no les van a contar proyectos de software libre, y no les van a contar las horas que tardaron en desarrollar, sino que hagan lo que tengan que hacer. No importa si ustedes tuvieron 5 días, 20 horas por día, nadie se los va a festejar, sino que lo importante es que se haya resuelto lo que se tenía que resolver. ¿Sí? Y bueno, y por último, hay que respetar el tiempo de los demás, y, por ejemplo, si mandamos una solicitud o una comunicación, que no interrumpa el trabajo que está haciendo el resto. ¿Sí? O sea, no puede ser que todo el mundo esté parado por algo que alguien no resuelve. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, eso nos ha pasado otros años, que cuando trabajan en grupo, que hay cosas que por ahí el resto del grupo está pendiente de que ustedes terminen. ¿Sí? Entonces, tengan eso en cuenta, de ir haciendo las cosas, sobre todo las que son bloqueantes, a medida que puedan para no bloquear al resto de compañeros. Ustedes son responsables de una parte que están esperando a los otros, simplemente eso, completar. A nosotros, obviamente, en GitHub después nos sale el informe de quién hizo qué y cuándo. Otra de las herramientas que tienen estas forjas, lo que han ido añadiendo con el tiempo, es el tema de, se llama en inglés CICD, que es integración continua, y entrega continua sería el otro, Continuous Delivery. Y esto lo que es básicamente es automatización de todo el proceso de paso a producción, digamos, ¿no? Del proceso de entrega del software terminado. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo automatizar? Y puedo automatizar el build, que sería compilarlo o armarlo. Ese que yo les mostré, por ejemplo, automatiza la creación de una imagen de un contenedor, de una imagen para Docker, ¿sí? O Podman. Entonces, eso se puede automatizar. Yo puedo decir que cada vez que alguien hace un merge con la rama principal, que se corra un Dockerfile y que se haga la imagen. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se puede poner de manera automatizada? Los test de pruebas. ¿Sí? Yo, de hecho, ahí tengo una prueba que es que, bueno, una vez que se hace la imagen, la intenta correr y ve si responde en el puerto 80, a lo mejor el puerto. ¿Sí? Entonces, puedo integrar pruebas. Esa es una prueba muy simple, pero se pueden integrar pruebas complejas. ¿Ah? Hay, otra cosa que se puede hacer es verificar
que las reglas de estilo se sigan en el proyecto, ¿sí? O sea, que haya codificado, mantenga si hay que poner comentarios, todas las reglas de estilo que haya para el proyecto. Y por último, incluso se puede hacer el tema del deployment, o sea, el tema de subir a producción si todas las pruebas funcionaron, salieron correctas, ¿sí? Entonces, yo lo que hacía en ese que les mostré ahí, que ya lo van a ver el cuatrimestre que viene de automatización scripting, es directamente hacer disponible una nueva versión de la imagen de contenedor. Entonces yo hago las modificaciones y cuando las acepto y las mezclo con la rama principal, automáticamente intenta armar la imagen del contenedor, la ejecuta, la prueba y si todo va bien, la pone disponible para que cualquier persona la pueda utilizar. Imagínense esto en un entorno de producción, ustedes tendrían la aplicación web, por ejemplo, entonces cuando tienen una nueva versión lista, se manda, y esa aplicación no se compila porque no compila una aplicación web, pero bueno, se prueba, se ve que todo funcione correctamente y se pasa al servidor de producción. Todo eso, todo ese proceso se puede automatizar. Y para comunicación entre equipos, históricamente se han usado el correo electrónico y los mailing lists, ¿sí? Que son listas a donde uno se suscribe y le llegan los correos que se mandan a esa lista, ¿sí? Son listas de correo electrónico, que permiten comunicación de tipo asincrónica y que es normalmente, como nadie está leyendo el correo en tiempo real, ¿sí? Se usan para decisiones profundas y para que quede registro de lo que se discute ahí, digamos. Entonces, eso hoy en día todavía se usa y se parece a los foros, ¿sí? También tienen foros en las forjas normal. Después tenemos el tema de issues y pull requests, que es asíncrono igual que los mails, nadie está mirando todo el tiempo cuando alguien registra un issue o cuando alguien dice que tiene parte del código terminado, y ahí los issues y los pull requests son para temas específicos de código. ¿Sí? Los mailing lists, ustedes pueden decir, no, a ver, nuestro proyecto debería cambiar el fondo de gris a negro. Esto es específicamente ya el que hizo el cambio del fondo, ¿sí? Y después, para algo sincrónico y para algo que realmente necesite una respuesta rápida o una interacción en tiempo real, entonces sí, se usan herramientas como, bueno, el Discord que ustedes conocen, ¿no? IRC es un chat, esto es más antiguo, originalmente se usaba IRC, hoy en día tenemos Matrix, tenemos Slack, hay varias otras herramientas, son como el WhatsApp, para ser rápido, pero bueno, para desarrollo no se suele usar WhatsApp ni Telegram capaz que sí, se suele usar más Discord, Matrix, Slack o IRC. Esto es para comunicaciones en tiempo real. Y por último, no se olviden de que hay que documentar, ¿sí? Entonces, el proyecto, además del README, tendrá que tener su documentación, puede tener su wiki, con toda la base de conocimiento del proyecto. Obviamente, esto que yo les mostré son proyectos muy simples y chiquitos, pero si ustedes van a ver el kernel de Linux y demás, bueno, ahí está toda la documentación, ¿no? El estilo, de cómo participar, manuales, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá, digamos que sería el proyecto donde todos nos llevamos muy bien y todo está perfecto. Ahora, si ustedes quieren, a partir de un proyecto existente, arrancar otro, ¿sí? Que puede ser por cuestiones benévolas, digamos, ¿no? Que ustedes vieron, mira qué bueno esto, bueno, ahora voy a hacer otro proyecto que arranque desde este, o muchas veces es porque alguien dice, a ver, no me gusta cómo se está llevando este proyecto, o no estoy de acuerdo con el director del proyecto, o no estoy de acuerdo porque una empresa compró el proyecto, ¿no? O lo mantiene. Entonces, hay una herramienta que también es de Git, que es el fork. ¿Sí? Y esa herramienta es directamente hacer una copia completa del repositorio, o sea, clonarla y a partir de ahí arrancar un repositorio nuevo.
Eso se llama fork, que es una bifurcación realmente estricta, sería, ¿no? No como las otras que son como ramas, ¿no? Esto es hacer una copia del proyecto, cambiarle el nombre típicamente para evitar conflicto y seguir con lo que estaba, arrancando de lo que estaba, pero con un camino completamente nuevo que no se va a volver a unir con el proyecto principal. Eh, entonces, esto obviamente lo podemos hacer porque es software libre, ¿sí? O sea, porque tenemos disponible todo el código, entonces yo lo copio todo y arranco de vuelta, arranco una cosa nueva a partir de eso. ¿Sí? Hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, el LibreOffice es un fork de OpenOffice. OpenOffice siguió su camino y LibreOffice el suyo. ¿Sí? Ahora son dos proyectos independientes completamente, o sea, no completamente distintos porque uno está basado en el otro, ¿no? Nextcloud era de OpenCloud, creo que se llamaba, MariaDB de MySQL, y todas están relacionadas con que el grupo de desarrolladores, o una parte del grupo de desarrolladores, no está de acuerdo eh, con el destino o con las decisiones que se están tomando en el proyecto. En el caso de OpenOffice y MySQL era porque Oracle compró Sun y bueno, se quedó con los proyectos. Entonces, muchos de los desarrolladores no están de acuerdo y hacen un fork y siguen con un nuevo proyecto, eh, nada, independiente del anterior. Entonces, ahí con el fork sería con la máxima expresión de la soberanía, pero obviamente ustedes tienen que tener en cuenta que lo siga alguien si hacen un fork. Si ustedes agarran el kernel de Linux, si hacen un fork y dicen, no, y ahora voy a hacer Pinux, porque me llamo Pepe, o Pepex, y si nadie lo sigue, bueno, nadie lo usa y nada, no va a tener mucho éxito, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hace un fork es porque una parte importante del grupo de desarrollo no está de acuerdo con el sentido en el que va el desarrollo y deciden hacer algo aparte. Eso se llama fork. Y eso no es un branch, o sea, no se va a volver a unir, ¿no? Se desarrolla para hacer un nuevo proyecto. Y bueno, ¿y por qué surgen estas diferencias? Porque, bueno, cada proyecto se maneja de una forma distinta, ¿sí? Eh, Acá les pongo 4, pero créanme que cada proyecto tiene la suya. Entonces, la del Linux, ¿no? Es la del dictador benevolente, ¿no? Linus Torvalds, asimismo, eh, se define como un dictador benevolente y él tiene la última palabra sobre todo lo que se haga en Linux. Él decide los números de versión, decide si esto entra o no. ¿Es bueno o es malo? Bueno, es como es. O sea, si no quieren, no usen Linux. Está FreeBSD, hay otro. No sé ni cómo se gobierna FreeBSD. Eh, Otra forma de gestionar un proyecto abierto es por meritocracia, o sea, es que la autoridad se va ganando a medida que ustedes contribuyen más dentro del proyecto. ¿Sí? Ahí también habrá que ver cómo se mide esa meritocracia, si alguien puede elegir o no, la importancia de los aportes, porque uno puede mandar cómics todo el tiempo, que sean cómics que no sirven para nada, ¿no? O sea, pull request todo el tiempo de cómics que no sirven para nada, ¿no? Entonces, también ahí pueden surgir inconvenientes, pero es otra de las formas. Después hay muchas fundaciones que se dedican a desarrollar software libre, ¿no? Son fundaciones típicamente sin fines de lucro, como Apache, Mozilla, y hay alguna que otra más. Y por último, la democracia. Si Debian, en teoría, tiene una comunidad que vota, no todos los votos valen lo mismo, les aviso desde ya, no crean que la única democracia es la del voto popular y el pueblo no gobierna, sino es a través de sus representantes. No es la única versión de democracia, esa hay otra. Eh, entonces, bueno, insisto, se puede hacer una democracia, cada uno también, cada desarrollador puede votar, los usuarios pueden votar o no. Bueno,
Imagínense que sería un caos si permiten votar a todo el mundo, ¿no? Entonces, hay democracia con ciertas normas, y se puede gestionar así también un proyecto. Insisto, pueden surgir inconvenientes y en ese caso, nada, no les gusta cómo se maneja, se juntan con alguno de los desarrolladores, hacen un fork y siguen con su proyecto por separado. Bueno, entonces, algunos, ya como para ir cerrando, algunas observaciones, ¿no? Nosotros usamos GitHub. GitHub es de Microsoft. Además, el software propiamente dicho de la forja no está disponible, ¿no? No sabemos qué hay ahí. Incluso no sabemos muy bien para qué se usa ese, o, bueno, sí sabemos, ¿no? Porque cuando aceptamos las condiciones, estamos aceptando que usen nuestro código para otras cosas. Entonces, es coherente usar GitHub para desarrollar software libre. Si lo usa Linux, alguna coherencia hay, ¿no? Ya digo, está este muchacho, por ejemplo, que se nos fue y se va. Pero bueno, ahí estamos. ¿Cuáles pueden ser los inconvenientes de irse de una forja una vez que están ahí? Y bueno, que, por ejemplo, todo el tema de issues, de wikis y demás, que no es el código en sí mismo, eso está en la forja, en el formato que tenga la forja. Probablemente no me van a dejar exportar esa información. Tendré que copiar a mano. ¿Sí? Habrá otros temas, como el tema de la privacidad, quién es el dueño de ese código que yo estoy subiendo ahí, y bueno, y quién es el dueño de cuántos pull requests se hacen, cuántos clones se hacen, o sea, cuántas descargas del software se hacen, todo eso, y bueno, si está en GitHub, GitHub tendrá estadísticas de eso para ellos, ¿no? Y como les decía, hay alternativas, ¿sí? Gitea, que no se lo mostré, Surhat, que se lo mostré, GitLab, incluso GitLab autoalojado, ¿no? Entonces, existir existen. Típicamente, si ustedes están trabajando en una empresa o en un organismo, van a tener un GitLab o similar local para sus desarrollos y el mantenimiento. O sea, no tiene mucho sentido que manden a GitHub cosas que son muy, muy propias y locales, ¿sí? Porque no es difícil tener un GitLab en local y la mayoría de las funcionalidades las van a tener también, ¿sí? Las más importantes por lo menos. Y bueno, como un cierre, recuerden el git init para arrancar el repositorio en local, ¿no? Un status para ver cómo está, add para ir añadiendo los archivos al área de staging, commit para guardar la foto. Con git log pueden ver el histórico, git pull descarga del repositorio centralizado, git push envía los cambios al servidor, branch abre una rama en local, ¿no? Merge une las ramas en local y checkout cambia a la rama. ¿Sí? Había más, switch, ¿sí? Recuerden que ahí va. Pero esto es simplemente como un recordatorio, ténganlo y si no, usen Visual Studio o pregunten a la IA qué les va a decir. Pero lo más importante es que se queden con este concepto, que hay que inicializar, hay que añadir los cambios que vayan haciendo a un área de staging y después eso recién se hace un commit que saca la foto, digamos, ¿sí? Y para trabajar con el remoto pueden descargarse los cambios o subir los cambios. Eso es lo más importante. Mejores prácticas para los commits, ¿sí? Que pongan un mensaje claro de lo que hicieron, ¿sí? Add login feature, no, o sea, que sea un mensaje en imperativo y no como lo que hicieron. Frecuencia dice hacer commits seguidos, pero no estar todo el tiempo enviando al servidor, porque bueno, recién cuando es estable es cuando hay que enviar para que alguien lo verifique. Esto que yo les mostré, que cuando no añaden un archivo al área de staging no va al commit, no es la forma normal de hacer las cosas, ¿no? Sino que se hace un
archivo oculto que se llama gitignore, ¿sí? Punto .gitignore, y en ese archivo ponen todo lo que no quieren que se envíe al servidor. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan con JavaScript, con Node, se hace una carpeta que se llama Node Modules, que no tiene sentido que vaya al servidor, porque ahí se descargan las librerías y demás. Si tienen archivos de configuración locales con tokens o con claves de acceso, por ejemplo, esos también los deberían poner en gitignore para que no vayan al servidor, ¿sí? Todo eso hay que poner dentro de gitignore y es normal que se ponga, ¿sí? Y bueno, y lo que les decía, si antes de mandar el push, hagan un pull para ver si alguien ya tocó algo que ustedes tratan de modificar. ¿Sí? Bueno, hasta ahí la clase de hoy. ¿Dudas o consultas, comentarios? Sí, se los puedo subir a esto y de todas formas queda la grabación, ¿sí? Tema laboratorio, Diego, hablalo con Lucas. No sé si rendiste el parcial también. El parcial ya pasó y el recuperatorio también. Bueno, Diego, sí, habla con Lucas. Corto la grabación, porque no tiene sentido.